En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro de Josué, capítulos 21 y 22. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de las tribus de Israel en Silo, en el territorio de Canaán, y les dijeron: Yahvé ordenó por boca de Moisés que nos dieran ciudades para vivir en ellas y pastizales para nuestro ganado. Los israelitas dieron pues a los levitas, conforme a la orden de Yahvé, las siguientes ciudades con sus pastizales, tomándolas de su propia parte. Hicieron el sorteo para los clanes de los cahatitas, estos hijos del sacerdote Aarón, establecidos en las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín, recibieron 13 ciudades. Los otros hijos de Cahat recibieron, según sus clanes, 10 ciudades en las tribus de Efraín, de Dan y en la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron, según sus clanes, 13 ciudades en las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí y en la media tribu de Manasés instalada en Basán. Los hijos de Merari recibieron, según sus clanes, 12 ciudades en las tribus de Rubén, de Gad y Zabulón. Los israelitas asignaron pues por sorteo esas ciudades y sus pastizales a los levitas, tal como Yahvé lo había ordenado por boca de Moisés. Estos son los nombres de las ciudades que les dieron en la tribu de Judá y en la tribu de Simeón. La primera parte fue para los hijos de Aarón, que pertenecían al clan de los cahatitas de la tribu de Leví. En la montaña de Judá les dieron Kiriat Arba con sus pastizales. Era la ciudad del padre de Anac, actualmente Hebrón. Pero a Caleb, hijo de Jefoné, le dieron en propiedad el campo de esa ciudad y sus aldeas. Dieron a los hijos del sacerdote Aarón Hebrón y sus pastizales. Hebrón era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Libna y sus pastizales. Yatir y sus pastizales. Estemosa y sus pastizales. Jolón y sus pastizales, Debir y sus pastizales, Asán y sus pastizales, Yuta y sus pastizales, y Betsemes y sus pastizales. 9 ciudades en estas tribus. En la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastizales, Geba y sus pastizales, Anatot y sus pastizales, y Almón y sus pastizales. 4 ciudades. El total de ciudades para los sacerdotes hijos de Aarón fue de 13 ciudades con sus pastizales. Para los otros clanes de los hijos de Cahat, para los demás levitas hijos de Cahat,
se tomaron ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem y sus pastizales en la montaña de Efraín. Era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Geser y sus pastizales, Sibsaim y sus pastizales, y Bet-Jorón y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Dan, Tequé y sus pastizales, Gibetón y sus pastizales, Ayalón y sus pastizales, y Get-Rimón y sus pastizales, 4 ciudades. En la media tribu de Manasés, Tanac y sus pastizales, y Jebleán y sus pastizales, 2 ciudades. El total fue de 10 ciudades con sus pastizales para los clanes que faltaban de los hijos de Cahat. A los hijos de Gersón, que pertenecían al clan de Leví, les dieron Golán en Basán. Era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y Astarot con sus pastizales. En la media tribu de Manasés, 2 ciudades. En la tribu de Isaacar, Quisión y sus pastizales, Deberad y sus pastizales, Yarmut y sus pastizales, y Enganim y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Aser, Miseal y sus pastizales, Abdón y sus pastizales, Helcad y sus pastizales, y Rehob y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Neftalí, Cades de Galilea era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Hamot-dor y sus pastizales, y Cartán y sus pastizales, 3 ciudades. El total de ciudades para los clanes de Gersón fue de 13 ciudades y sus pastizales. Al clan de los hijos de Merarí, es decir, a todo el resto de los levitas, les asignaron en la tribu de Zabulón Yocneam y sus pastizales, Carta y sus pastizales, Rimón y sus pastizales, Nahalal y sus pastizales, 4 ciudades. Al otro lado del Jordán, frente a Jericó, en la tribu de Rubén, Becer en el desierto, en la meseta, era una ciudad del refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Yahaz y sus pastizales, Kedemot y sus pastizales, y Mefaad y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Gad, Ramot de Galaad era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Mahanaim y sus pastizales, Hezbón y sus pastizales, y Yaser y sus pastizales, 4 ciudades. El total de las ciudades que fueron asignadas al clan de los hijos de Merarí, lo que faltaba de los clanes de Leví, fue de 12 ciudades. El total de las ciudades asignadas a los levitas en medio de los territorios de los israelitas fue de 48. La ciudad se extendía de la ciudad y de sus pastizales que lo rodeaban, y así era para todas las ciudades. De ese modo Yahvé dio a los israelitas todo el país que había jurado a sus padres que les daría. Se adueñaron de él y se instalaron allí. Yahvé les concedió la paz en todas sus fronteras, tal como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Yahvé puso en sus manos a todos sus enemigos. Ninguna de las promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel quedó en el olvido. Todo se realizó. Josué convocó a la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han obedecido todo lo que Moisés, servidor de Yahvé, les ordenó, y me han obedecido en todo lo que les mandé. Ha pasado mucho tiempo, pero ustedes
no han abandonado a sus hermanos hasta el día de hoy y han observado fielmente el mandamiento de Yahvé su Dios. Ahora que Yahvé su Dios concedió el descanso a sus hermanos, como se lo había dicho, vuelvan y ocupen nuevamente sus tiendas en el territorio que les pertenece y que Moisés, servidor de Yahvé, les dio al otro lado del Jordán. Tan solo acuérdense de poner en práctica los mandamientos y las leyes que Moisés, el servidor de Yahvé, les prescribió. Amen a Yahvé su Dios, sigan todos sus caminos, guarden sus mandamientos, apéguense a Él y sírvanlo con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo, luego los despidió y retornaron a sus hogares. Moisés había dado Basán a una mitad de la tribu de Manasés. A la otra mitad de la tribu, Josué le dio una herencia entre sus hermanos al oeste del Jordán. Al enviarlos de vuelta a sus tiendas, Josué los bendijo. Les dijo: vuelvan a sus tiendas cargados de riquezas. Cuánto ganado, oro, plata, bronce, hierro y ropa. Repartan los despojos de sus enemigos entre sus hermanos. La gente de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés dejaron a los israelitas en Silo, en el territorio de Canaán. Regresaron al territorio de Galaad, pues esa era la herencia que habían recibido, tal como Yahvé lo había ordenado por medio de Moisés. Cuando llegaron a los alrededores del Jordán, que forma parte del territorio de Galaad, la gente de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés construyeron un altar en la ribera del Jordán. Era un altar de una altura impresionante. La noticia llegó a los israelitas. Fíjense que la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés construyeron un altar frente al territorio de Canaán, en los alrededores de Gilgal del Jordán, junto a la frontera de los israelitas. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo para subir contra ellos y hacerles la guerra. Los israelitas mandaron donde la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, en el territorio de Galaad, a Finjas, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 jefes con él, un jefe de clan por cada una de las tribus de Israel. Cuando llegaron donde la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés en el territorio de Galaad, les dijeron: esto es lo que dice la comunidad de Yahvé. Ustedes han cometido una infidelidad con el Dios de Israel, así que quieren apartarse de Yahvé. Al construir un altar, se han rebelado contra Yahvé. ¿No les bastó con el crimen de Peor? Todavía no nos hemos recuperado de la peste que asoló a la comunidad de Yahvé. Si hoy día se han rebelado contra Yahvé, mañana Él se enojará con toda la comunidad de Israel. Si el territorio que poseen les parece impuro, vénganse al territorio que es la herencia de Yahvé, allí donde Él ha establecido su morada, y les darán una porción en medio de nosotros. Pero no se rebelen contra Yahvé y contra nosotros, construyendo un altar distinto al de Yahvé nuestro Dios. Acuérdense de la infidelidad de Acán, hijo de Será, a propósito del anatema. La cólera de Yahvé castigó a toda la comunidad de Israel, y no murió solamente él por culpa de su crimen. La gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, sabe la verdad, e Israel debe saberla. Si nos hubiéramos rebelado contra Yahvé, si le hubiéramos sido infieles, entonces que Yahvé no nos perdone. Si edificamos este altar para apartarnos de Yahvé,
para ofrecerle holocaustos y oblaciones, para presentarle sacrificios de comunión, que él mismo Yahvé nos pida cuenta de ello. Pero actuamos así por temor a lo que pudiera ocurrir después. A lo mejor un día sus hijos dirán a los nuestros: ¿qué tienen ustedes que ver con Yahvé, Dios de Israel? Yahvé puso el Jordán como frontera entre nosotros y ustedes. Ustedes no tienen pues parte alguna con Yahvé. Y de ese modo, debido a sus hijos, nuestros hijos dejarán de temer a Yahvé. Entonces nos dijimos: construyamos un altar, no para ofrecer en él holocaustos o sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes y entre nuestros descendientes. Será una prueba de que practicamos el culto a Yahvé en presencia de Él por nuestros holocaustos, nuestra ofrenda y nuestros sacrificios de comunión. De ese modo sus hijos no podrán decir a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con Yahvé. Nos dijimos: si mañana nos hablan de esa manera a nosotros o a nuestros descendientes, les diremos: miren la forma del altar de Yahvé que nuestros padres construyeron, no para los holocaustos o para los sacrificios, sino para que sea una prueba entre nosotros y ustedes. No queremos rebelarnos contra Yahvé ni dejar de servirle. No construiremos este altar para el holocausto, para la ofrenda o para el sacrificio de comunión, ni tampoco en menosprecio del altar de Yahvé que está delante de su morada. Esas palabras que pronunciaron los hijos de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés les gustaron al sacerdote Finjas, a los jefes de la comunidad y a los jefes de los clanes de Israel que estaban con él. El sacerdote Finjas dijo a los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés: ahora sabemos que Yahvé está en medio de nosotros, ya que ustedes no cometieron infidelidad contra Yahvé. Ustedes han ahorrado a Israel los azotes de Yahvé. Entonces, dejando a los hijos de Rubén y de Gad en el territorio de Galaad, el sacerdote Finjas y los jefes regresaron al país de Canaán, donde los israelitas les dieron cuenta de todo y los israelitas lo aprobaron. Bendijeron a Dios y desistieron de marchar en son de guerra para arrasar el territorio donde vivían los hijos de Rubén y de Gad. Por su parte, los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron a ese altar testigo, porque dijeron: es testigo entre nosotros de que Yahvé es Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Bendice al Señor, alma mía. Eres muy grande, oh Señor mi Dios, vestido de gloria y majestad, envuelto de luz como en un manto. Tú despliegas los cielos como un toldo. Construyes sobre las aguas un piso alto. Tú haces tu carro de las nubes y avanzas en las alas de los vientos. Tomas de mensajeros a los vientos y como servidores un fuego en llamas. Pusiste la tierra sobre sus bases, por siempre jamás es inamovible. La cubres con el manto de los océanos, las aguas se han detenido en las montañas. Ante tu amenaza emprenden la fuga, se precipitan a la voz de tu trueno. Suben los montes, bajan los valles, hasta el lugar que tú les señalaste. Pusiste un límite que no franquearán, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Haces brotar vertientes en las quebradas que corren por en medio de los montes. Calman la sed de todos los animales. Allí extinguen su sed los burros salvajes. Aves del cielo moran cerca de ellas. Entre medio del follaje
alzan sus trinos. De lo alto de sus moradas riegan los montes, sacias la tierra del fruto de tus obras, haces brotar el pasto para el ganado y las plantas que el hombre ha de cultivar, para que de la tierra saque el pan y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite le dará brillo a su rostro y el pan fortificará su corazón. Los árboles del Señor están colmados, los cedros del Líbano que plantó. Allí hacen su nido los pajaritos, en su copa tienen su casa la cigüeña. Para las cabras son los altos montes, las rocas son escondrijos de los conejos. Pusiste la luna para el calendario y el sol que sabe a qué hora de ponerse. Tú traes las tinieblas y es de noche, en que rondan todas las fieras de la selva, rugen los leoncitos por su presa, reclamando a Dios su alimento. Cuando el sol aparece, se retiran y vuelven a acostarse en sus guaridas. El hombre entonces sale a su trabajo, a su labor, hasta que entre la noche. Señor, qué numerosas son tus obras, todas las has hecho con sabiduría, de tus criaturas la tierra está repleta. Mira el gran mar, vasto en todo sentido, allí bullen en número incontable pequeños y grandes animales, por ahí circulan los navíos y Leviatán que hiciste para entretenerte. Todas esas criaturas de ti esperan, que les des a su tiempo el alimento. Apenas se lo das, ellos lo toman. Abres tu mano y sacian su apetito. Si escondes tu cara, quedan anonadados. Recoges su espíritu, expiran y retornan a su polvo. Si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor dure por siempre y en sus obras el Señor se regocije. Él que mira a la tierra y ésta tiembla, y si toca a los montes echan humo. Al Señor quiero cantar toda mi vida, salmodiar para mi Dios mientras yo exista. Ojalá que le agrade mi poema. Yo, como sea, me alegro en el Señor. Desaparezcan de la tierra los pecadores, y que no existan más los malvados. Alma mía, bendice al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 17. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos. Reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón
y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también hasta aquí, y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían, los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad. Aquella misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe, y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbios. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fueran a reunirse con él lo antes posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contactos en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban: ¿qué quería decir este charlatán? Mientras otros comentaban: parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por los humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el alimento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas. Tal vez lo encontrarían. En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos.
Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humana, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora precisamente, Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues Él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, confío en tu palabra, Señor. No quites de mi voz